Hola y bienvenidos a un nuevo programa del canal A Enigma y para la web códigooculto.com. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos con nosotros a José Antonio Caravaca. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sonia? Encantado. Encantada yo de tenerte aquí, por favor. Pues de cosas raras, que es de lo que hablamos siempre, como sabéis en este canal, vamos a hablar hoy. Os lo introduzco brevemente para quien no le conozca. José Antonio es uno de los investigadores más importantes del panorama nacional. Como él mismo escribe, pertenece a la última hornada de investigadores y reporteros del mundo de las paraciencias surgidos a principios de los 90 en España. Tiene más de 1000 artículos publicados en diversos medios, 6 libros, de entre los que cabe destacar pues el último que tiene de Distorsión, una explicación definitiva, que tiene un título mucho más largo, os lo voy a dejar en pantalla. Y pues nada, os dejaré links como siempre abajo a los libros y a su página web, que es caravaca.blogspot.com, si no me equivoco. Y nada, que sepáis que ahí publica cosas muy interesantes y que ambos somos compañeros y publicamos en códigooculto.com. Entonces, José Antonio, lo primero que te quería preguntar, porque tú has desarrollado una teoría que a mí en lo personal me parece interesantísima, para tratar de explicar el fenómeno ovni, que se desvincula totalmente de la hipótesis extraterrestre, que la llamas teoría de la distorsión, así que cuéntanos en qué consiste. Bueno, la teoría de la distorsión nace con la intención, al contrario de la mayoría de planteamientos que se habían ofrecido hasta la fecha sobre el fenómeno ovni, no con el objetivo de dilucidar quién está detrás de este tipo de manifestaciones, descubrir el ansiado origen, naturaleza de los platillos volantes y sus ocupantes, sino que a mí lo que más me llamaba la atención era el modus operandi del paradigma ufológico, el por qué la gente veía ciertas cosas y de una manera muy determinada, por qué parecía que este tipo de manifestaciones eran tremendamente subjetivas, como si existiese algún tipo de vínculo invisible y desconocido entre el observador y lo observado, y por eso siempre me centré en lo que realmente teníamos los investigadores entre manos, lo único que podíamos de alguna manera cotejar, analizar y diseccionar, que eran centenares, cuando no miles, de informes, de relatos de personas que habían estado cara a cara con el fenómeno. No disponíamos ni disponemos en la actualidad ni de un trozo de platillo volante ni del cuerpo de un alienígena para diseccionarlo y llevarlo al laboratorio. Lo único que contamos son narraciones, como digo, testimonios que dicen que se han topado con un platillo volante, con un humanoide, con un ocupante de estas aeronaves, y yo creo que sobre esa información sí podíamos, lo primero, más que llegar a establecer posibles orígenes y respuestas certeras presenciando, creo que el primer paso que se tenía que haber acometido era saber si podíamos extraer patrones ocultos que existiesen dentro de ese modus operandi de cómo se estaban desarrollando este tipo de experiencias. Y la distorsión lo que pone sobre la mesa, negro sobre blanco, es que el testigo, y aquí ya rompe de raíz con los planteamientos de la hipótesis extraterrestre, de la convencional, de la de chapa, tuercas y tornillos, la que defiende que hay una civilización alienígena que ha manufacturado una nave espacial que ha logrado trasladarse, atravesar el cosmos y llegar a la Tierra con fines de científicos, de turismo o de otra índole incluso más siniestra, y que cree que los
observadores son meros cronistas casi accidentales del desembarco, del aterrizaje o del vuelo de una de estas aeronaves, que no hay nada que los relacione más que el hecho fortuito de haber tenido la suerte o la desgracia, según el incidente, con estos ovnis. Pues la teoría de la distorsión cree que lo observado está muy relacionado con el observador, que hay una vinculación y que por eso podríamos explicar el que yo creo que es el mayor hándicap, el mayor quebradero de cabeza que ofrece el paradigma ufológico para su análisis, para su esclarecimiento, que es por qué tenemos tantas clases de platillos volantes diferentes y diversidad en los supuestos ocupantes y tripulantes. Esto es estadísticamente muy improbable, de que la Tierra sea un parque jurásico a nivel cosmológico y que haya el suficiente interés en multitud de civilizaciones extraterrestres por llegar aquí y visitarnos. Ten en cuenta, Sonia, que, por ejemplo, Juanjo Benítez, que es uno de los mayores exponentes y defensores de extraterrestres, en sus más de 5 décadas estudiando y analizando el fenómeno ovni, ha podido recopilar más de 2000 tipologías diferentes de tripulantes de platillos volantes. Y yo creo que esto es muy difícil de digerir. Y por eso te decía que al cotejar, al diseccionar el modus operandi de estas manifestaciones, ver cómo se producen, encontramos que quizá esa diversidad que se registra en la casuística esté relacionada con la interacción que se produce entre el fenómeno y los potenciales testigos, como si no fueran unos afortunados individuos que han tenido la suerte de toparse con el enigma ovni, sino que hay algún tipo de hilo de conexión, de vínculo entre el paradigma y los observadores, y hace que, por ejemplo, que se observa en la tipología de las naves, porque incluso entre las formas más básicas de ovnis, como serían los objetos en forma de esfera, de platillo típico o de disco, pues si leemos detenidamente los diferentes informes, comprobaremos sin dificultad de que tanto en los tamaños como en los detalles, en los colores, existen muchísimas divergencias, incluso, repito, entre las formas más comunes. Cuando ya no nos detenemos en esto, vemos que hay todo tipo de formas de ovnis que se han observado, y prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar se ha visto volando o aterrizando delante de una persona. Por tanto, yo creo que cada testigo interpreta, decodifica esta realidad que se manifiesta ante sus ojos de una forma muy particular, muy subjetiva y completamente incompatible con lo que otra persona pueda ver o pueda testimoniar. Si te comprendí bien entonces, José Antonio, la teoría, porque tú escribes que hay un agente, un factor externo, que sería eso que interactuaría con la psique del testigo y que, extrayendo información de la misma,
proyectaría esa realidad de la que estábamos hablando, pues ufológica, que tuviera delante. Entonces, a cada mente diferente, cada encuentro diferente, ¿no? Porque nunca hay dos encuentros que sean exactamente iguales. Pero la pregunta que se me plantea es si ese contexto que se le presenta delante es ilusorio o se materializa de alguna forma. Sí, mira, fíjate, Sonia, hay un detalle a tener en cuenta para que veamos cuál es la complejidad del fenómeno OVNI. La mayoría de aficionados al tema han pensado que existe una única tripulación que va viajando de un lugar a otro, presentándose, sorprendiendo o alegrando al testigo de turno. Pero cuando, insisto, uno se detiene y verifica lo que cuentan los informes, no ni la teoría de la distorsión ni nada, sino lo que básicamente encontramos en literatura ufológica, nos percatamos de que esa mutabilidad del paradigma es increíble, que incluso haya pasado desapercibido. Si uno lee los libros clásicos publicados desde la década de los 60, 70, 80, veremos que la tipología de los tripulantes, la forma de los platillos volantes cambiaban de forma radical en una misma obra, cuando comparábamos libros de un país a otro. Y claro, si desde la hipótesis extraterrestre ponemos que el fenómeno siempre es el mismo, deberíamos de haber podido anotar una uniformidad, que el fenómeno se hubiera mostrado más constante, una suerte de fija que hubiéramos podido más o menos seguir con ciertas irregularidades dependiendo de la precisión del testigo a la hora de poder detallar características que se podían escapar y que otro te lo podía aportar, te lo podía completar, pero más o menos siguiendo una misma línea. Pero cuando uno el platillo que ha aparecido, digo platillo, que puede tener una forma totalmente diferente, que se observa, por ejemplo, en un pueblecito de Badajoz, es distinto a otro que se observa en Zaragoza, a uno que se observa en Francia o en Estados Unidos, pues se percata de que quizá el testigo, en su forma de interaccionar con el fenómeno, hace que éste adopte una forma dependiendo de la propia información que contiene el inconsciente del testigo, porque en mis investigaciones he podido detallar este aspecto, y es que existen ciertas semejanzas entre la forma del objeto, de la nave que ha observado el testigo, con información que había en el inconsciente del observador. Y no digo que sea una correlación exacta, sino que, y por eso es la teoría de la distorsión, sino que, imagínate, en el caso, por ejemplo, de Juan González Santos, que fue década de los 80, a principios de los 80, se encontró con una nave en forma de cuenco, con ventanilla y tripuladas por seres que parecían astronautas. Pues semanas antes este hombre había visto un documental, la llegada del hombre a la luna, y haciendo una comparación, que lo que él había visto era una distorsión Eagle que habían utilizado los astronautas de la NASA para llegar a la Luna. Y este hombre no era consciente, pero fíjate, y enlazando con la pregunta que me hacía, el video estaba allí físicamente porque dejó una serie de marcas sobre el terreno que el buen amigo y gran investigador de campo, Andrés Gómez Serrano,
pudo fotografiar e investigar junto a investigadores de la talla de Juanjo Benítez. Por tanto, de un trastorno mental, de una alucinación, sino que de alguna forma eso que se produce, porque sí parece que tiene una serie de parámetros dentro del ámbito de la imaginería, de lo inconsciente, y que todos estos términos, claro, al defensor de la hipótesis extraterrestre se le ponen los pelos como escarpias cuando lo escucha, pero sí parece que esta traslación entre el mundo psíquico transmuta en lo material, y encontramos que de alguna manera consigue hacerse físico. Y aquí también hallamos otra paradoja, y es que, al igual que te hablaba Sonia de la diversidad en la tipología de los ocupantes y la morfología de las naves, los investigadores siempre se han topado con otro gran escollo a la hora de poder profundizar dentro del paradigma ufológico, y es que ante unas mismas condiciones no encontraban los mismos resultados. Por ejemplo, en un aterrizaje ovni, en ocasiones la nave dejaba huellas físicas sobre el terreno, en modo de depresiones, quemaduras sobre la vegetación, incluso provocaba daño físico, digo, una serie de secuelas que quedaban después de su encuentro. Y sin embargo, en otros tipos de eventos esto no se produce. Una persona podía estar bajo el rayo de luz que emitía uno de estos objetos y no provocarle ningún tipo de dolencia ni de curación, y sin embargo otra persona sí decía que le había provocado algún tipo de lesión ocular o de otro tipo en la piel, como quemadura. Entonces, claro, que aquí te estaba intentando, creo yo, trasladar la casuística de que el testigo podría ser el interruptor que hacía que no solamente a nivel estético las apariciones, las manifestaciones se compusieran de una determinada manera, repetida otro episodio ufológico, sino que incluso en la materialidad estas apariciones también tendría algo que decir la forma de cada persona, porque, insisto, lo único que tenemos certeza que siempre cambia es el testigo, porque Pepito González en Teruel no es el mismo que el John Ford Constantine, pero claro, el paradigma intuimos que es el mismo. Entonces, ¿por qué no lo ven de la misma forma? ¿Por qué no se comporta de la misma forma? ¿Por qué quema en Teruel y no quema en Moscú? Entonces, yo creo que incluso el testigo, y esto es otra gran herejía de mi parte para todos los defensores de la hipótesis extraterrestre, creo que el testigo también tendría mucho que ver en la forma en que esta realidad, que tú la has definido muy bien, Sonia, en la forma en que esta realidad accede a la nuestra. Se abre paso y adquiere momentánea materialidad, porque incluso parece que no toda la escena el testigo tiene la misma de interaccionar con el medio, sino que parece que la nave es más física que los seres. Se encuentran marcas de la nave pero no de los ocupantes, o hay marcas de los ocupantes y no de la nave. Por tanto, ahí hay una serie de elementos, podríamos decirle paranormales, o que se comportan de una manera nada convencional, que apuntarían a que hay algunos aspectos del paradigma ufológico que no se ajustarían a una realidad completamente objetiva.
como una nave que tenemos enfrente y que ha aterrizado y que han bajado una serie de sujetos y que han realizado una serie de movimientos o conductas, y que aquello hay algo más que se escapa a nuestro primer vistazo que ofrecemos el fenómeno. ¿Esto también lo podemos aplicar a los casos en los que se han encontrado implantes en algunos abducidos? Bueno, el tema de los implantes es bastante peliagudo, porque después de muchísimos años, pues parece que dentro del caso de las abducciones hablaríamos de varias respuestas diferentes, porque incluso se habla de que ha habido agencias secretas, concretamente del gobierno norteamericano, que han estado implicadas y han utilizado la pantalla OVNI, ciertas operaciones o ciertas experimentaciones sobre civiles, escudándose dentro del tema ufológico, y esto no es nuevo. Para mí, una de las voces más autorizadas que hay sobre el fenómeno OVNI es Jacques Vallée, uno de los grandes referentes a nivel mundial, y este hombre ha tenido la fortuna de poder investigar muy a fondo todo lo relacionado con la materialidad OVNI en toda su extensión, y ha podido viajar a distintas partes del mundo, conseguir trozos supuestos de OVNI, de distinto material que se le han ofrecido a los testigos por parte de los ocupantes de los platillos volantes, como si fuera algo no conocido en nuestro planeta. Y la conclusión de él es que no hay nada en lo que él ha podido analizar que se demuestre que sea realmente alienígena. Aunque esto no descarta de que el origen sí sea, como tú apuntas, extraño o sobrenatural, pero que cuando se lleva delante del microscopio no hay ahí que le lleve a uno a pensar que realmente se encuentra ante una evidencia palpable de naturaleza extraterrestre, aunque Jacques Vallée y yo coincidimos plenamente a que el origen de estas piezas, de estos trozos, pueden ser anómalos forteanos, pero no de la manera, porque el problema que hay con el asunto de los ovnis es la literalidad, que es llevar la cosa a los objetivos puramente como se llevaría cualquier otro tema que no fuera tan peliagudo como el de los platillos volantes, y pensar que realmente la imagen, nuevo dentro de la distorsión, que la imagen que nos traslada el paradigma, o sea, las primeras capas del fenómeno, corresponden a su naturaleza. O sea, si la gente está viendo platillos volantes y está viendo seres que bajan con escafandras y con pistolas de rayos y con equipos de respiración autónoma, pues ni dedicarle ahí mucho tiempo a discurrir qué puede haber detrás de esto, que eso es un extraterrestre que ha llegado aquí montado en una nave. Ahora, si uno se toma su tiempo y con calma traspasa esa primera capa, se da cuenta es que el extraterrestre se ha bajado con una pistola de rayos igual que la que se muestra en la ciencia ficción, que la escafandra es igual que la de los astronautas de la Tierra. Las naves realizan una serie de maniobras que son impensables para la aeronáutica de nuestro planeta, de nuestra ciencia. Ningún helicóptero, ningún avión, ningún caza de combate, ninguna nave espacial, ningún submarino, nada de lo que haya podido desarrollar la tecnología de la Tierra se puede ni siquiera comparar a lo que realiza ovnis. Pueden atravesar objetos físicos, realizar brusco,
en vertical, en ángulo de 90 grados, de detenerse de golpe, desaparecer ante los ojos de los testigos, pero sin embargo utilizan una escalerilla. Tienen botas, tienen cinturones. Claro, los defensores de la hipótesis extraterrestre dirán, bueno, pero ¿qué mejor forma que hay para sujetarse el pantalón que un cinturón? Pero no lo sabemos. Fíjate, hay un ejemplo que te voy a decir. Por ejemplo, los abducidos, a los que mencionaba anteriormente, son capaces de reconocer llanamente los procesos médicos a los que les someten estos visitantes. Las personas dicen que le han extraído sangre porque los extraterrestres utilizan un artilugio similar a una jeringuilla, le están realizando algún tipo de exploración con un escáner porque ven un aparato que se parece a un escáner, pero si, por ejemplo, de nuestra época viajara en una máquina del tiempo, le podría tomar la temperatura a un aldeano en un pueblecito de Francia con un aparato de esto que parece una pistolita, y esta persona en la Edad Media sería incapaz de trasladarle a un convecino, a un familiar, qué es lo que le ha pasado. Que él podría decir, mira, ha aparecido una bola de luz y tal, y ha bajado un tipo y me ha puesto una cosa aquí en la frente. Pero no podría decir que le ha hecho una operación médica, ni que le ha hecho algún tipo de estudio médico para tomarle si tenía fiebre o cómo tenía la temperatura corporal. Pero sin embargo, insisto, nosotros ahora mismo somos capaces de ver que nos llevan a una nave con una tecnología increíble, porque nos sacan, según relatan los propios testigos de nuestro dormitorio, nos hacen atravesar paredes, ventanas, hacen que el cuerpo físico nuestro sea inmaterial durante unos instantes para ser como un fantasma y ingresar en una nave, pero para sacarte sangre tienen una jeringuilla, tienen una correa para sujetarte el brazo, tienen un bisturí para hacerte un corte, tienen aparatos, forces y cosas metálicas para abrirte la boca. Y claro, ahí vemos que hay una discordancia entre la tecnología de las naves, pero después dentro de ellas los testigos ven ordenadores, ven teclados, palanca, y sí, claro, mucho de las descripciones en los 50 y los 60 se ven como vintage, se ven con cierto hilaridad, con sarcasmo, porque nos damos cuenta de que era como una traslación de lo que popularmente a nivel social, a nivel mediático, se pensaba que era la vanguardia y de lo que se podría encontrar dentro de una nave extraterrestre. No había descripciones de cosas que fueran totalmente desconocidas para los testigos. Ya te digo que la mayoría de los o tenían escalerillas, o tenían rampas, o tenían formas de acceder a ella. Incluso había un objeto que tenía una cadena, bajaban subiendo con una cadena metálica. Siempre, y por eso yo creo que esa vinculación entre el observado y el observador es muy patente. Siempre lo que se ha visto ha estado por delante de lo que el testigo conocía. Y yo tengo la certeza de que si una civilización genuina extraterrestre hubiese llegado a la Tierra, sabe, como sus procedimientos médicos o de cualquier otra índole serían prácticamente indetectables por nosotros. Si nosotros podemos mandar una sonda a Marte a analizar el terreno, va a venir un extraterrestre aquí con una pala y cavar para coger muestras. Pero con esto no quiero decir que el testigo se lo esté inventando, sino que el fenómeno en esa interacción, comportamiento, tanto a nivel ya
lo hemos comentado, a nivel estético de cómo se presenta, pero también a la hora de realizar ciertas conductas de lo que esperaríamos unos visitantes ideados por la mente de los humanos. Fíjate que los 3 comportamientos que más han acometido los ufonautas y que sí coinciden, porque ya te digo que eso sí entra dentro de la imaginería, sería la reparación de la nave. Fíjate, una nave extraterrestre que llega del quinto... Ya me pongo yo la censura. Gracias, sin embargo, te quitas trabajo. Te quito trabajo. Llega a la Tierra, aterriza y tiene problemas mecánicos. Los procedimientos para reparar la nave los reconoce el testigo, porque dice que ve, hay casos donde se ha visto al extraterrestre dándole golpes a la nave, como cualquiera que se le estropea en su casa al ordenador, le da golpes, incluso a la hora de cambiar las piezas, las herramientas, las humanas. Otro de los comportamientos más universales de los ufonautas es mirar los alrededores, como cuando tú paras el coche en un sitio que nunca has estado y miras para todos lados y tal, como un turista accidental. Recoger muestras. Ahí sí coinciden. Fíjate, extraterrestres de distintas morfologías, con distintas ropas, con distintos objetos de los que han descendido, o sea, de las naves, pero que toman tierra con una pala, con un utensilio muy similar, que miran o inspeccionan o reparan la nave. En el comportamiento sí da. ¿Por qué? Porque si aquí entra la imaginería, no daño ni el trastorno, pero sí en lo que uno puede intuir que haría un extraterrestre. Pues yo creo que en una redacción, en un folio en blanco, la gente pensaría, ¿qué haría un extraterrestre nada más llegar a la Tierra? Podría inspeccionar los alrededores, ver cómo está el panorama. 2, si han reparado la nave o ponerle el aceite a punto o una revisión. Tomar muestras de terreno, de las plantas, de tal y tal, o una conversación con los ocupantes. Y aquí sí existe uniformidad con amplias ramificaciones, pero sí vemos que hay, como digo, cierta coherencia, lo que no se traslada a la apariencia física. Ajá. Te volví a perder. De las naves. Ya has vuelto. Ya he vuelto. Al respecto de lo que me estabas diciendo, recuerdo que leí, y me parece que era Carballal quien lo decía. Entonces es cierto. Entonces es cierto, ¿no? Que jugaba muy en contra de la hipótesis extraterrestre, pues por ejemplo cuando la nave deja esas quemaduras en el terreno, que dices, vamos a ver, ¿me tengo que creer yo que vengan de la quinta galaxia con un motor de combustión? Claro. Fíjate hasta dónde llega la distorsión de huellas, de rastros que hemos encontrado después de un aterrizaje ovni. Está muy en consonancia mismo tipo de rastro que dejaría un vehículo humano. Los testigos han visto platillos volantes con tubos de escape. Sueltan llamaradas o sueltan explosiones, como las motos trucadas que vemos muchas veces por la ciudad. Queman pasto como si tuvieran un motor de combustión. Carballal está en lo cierto, porque yo creo que esto utiliza ese mecanismo, esa imaginería que hace que traslademos ciertos pensamientos a esa hipotética acción extraterrestre. Porque imagínate que una civilización extraterrestre ha fabricado una nave en el planeta X, una tecnología que para nosotros es impensable, mágica, en un plis-plas, y al accionar el motor o lo que tenga, la fuente de propulsión, crea un campo de energía
las piedras en diamante. No ha ocurrido porque nadie piensa que un motor, o que no tan fantasioso ni tan testigo, imagínate que se fuera al ovni 20 kilos, que la transformara en un diamante, el campo de acción de la energía que produce esta nave cambiara la tonalidad de color de todo lo que se encontrase dentro de ese área. La tierra, la arena, las plantas, si hay un conejito, el pobre allí metido, se le cambia el color y se vuelve todo azul. Pero no porque la tecnología, que al llegar a nuestra atmósfera es totalmente distinta a la de este planeta, pues la interacción de esa energía o de esa propulsión de repercusión no esperada ni siquiera para la propia tripulación, pero esto no sucede. ¿Qué es lo que piensa una persona normal en su casa con ese folio en blanco delante cuando le pregunta qué va a ser una nave espacial aunque sea de otro planeta? Y dice, deja huella, radiactividad, y lo que se le pasa por la cabeza. Lo que no va a imaginar es que cambie de tonalidad un árbol o que transforme una piedra en diamante. Y yo estoy convencido que si una persona hubiese pensado que eso es posible, se hubiese dado. Y esto, por eso decía Carballal, que no significa que esas huellas sean falsas. El fenómeno la provoca. Y volvemos a tu pregunta de la materialidad. Es indiscutible que estas manifestaciones físicamente con el medio inciden físicamente con los testigos porque le provocan una serie de secuelas. El problema es que no siempre sucede esto. Y yo creo que el interruptor, las acciones que estén o no estén, viene de la inmersión del testigo, de su forma de interaccionar con el agente externo, porque no todos los llegarían al mismo nivel de inmersión dentro de esta realidad para componer ese escenario y toda esa escena que se está produciendo. Pero yo no, y creo que este es el momento para dejarlo claro, que no se trataría de un camuflaje por parte de unas inteligencias, de unas entidades que bucean en la mente de las personas para extraerle una información para que no los vean con su rostro original, sino que este paradigma actúa en la misma frecuencia de nuestra mente. Nosotros reaccionamos casi de una manera instintiva, automática, a la presencia, al contacto con este agente externo, y provocamos unas cortinas, un ruido provocado por toda nuestra información que no deja de bullir en el momento en que se produce el contacto, y la ropa la adorna, y lo que hace es que impide que accedamos al contenido original de este universo, que no tendrán que ver ni con entidades, ni con seres, ni con cosas hasta la fecha, sino que sea algo totalmente diferente, pero que nosotros hemos creado un filtro cultural, sociocultural, como una pantalla, y nos hemos distraído con la creación. El mensaje oculto de los sueños, que los terapeutas tienen un valor a veces muy importante, pues permaneciera oculto o permaneciera detrás de lo superfluo, que sería cómo se presenta. Ven una escena colorida, que estamos, por ejemplo, hablando con nuestro perro y que en el sueño el perro habla, prestamos toda la atención en el perro está hablando, esto es maravilloso, pero claro, o sea, lo que te está contando el perro, que sea algo que te está trasladando tu propio inconsciente,
que es donde debes de prestar tu tiempo y tu esfuerzo, no en detenerte en la maravilla de que el perro está. Y con esto no quiero decir que sea inconsciente, por aquí hablamos de un factor externo, de un agente externo, que es que el que tiene algo que se produce, como digo, en esta interacción que impide que la información nos llegue de forma limpia. ¿Qué piensas? Que una de los indicios de que esto sea así es que el fenómeno o las narraciones que tenemos sobre los testigos del fenómeno se comportan como muchas veces parece que nos comportamos en los sueños, con ese componente absurdo, con ese todo que parece normal en la escena. Claro, por ejemplo, la mayoría de ufólogos han desistido de su empeño de llegar a una solución del enigma ovni porque muchos encuentros cercanos tienen un marcado componente absurdo. Los ufonautas tienen unas conversaciones que no se corresponderían a las que tendrían una tripulación alienígena compuesta por científicos, sino que te preguntan por la hora, dónde están, qué distancia hay con una población, te vaticinan que te vas a divorciar, que vas a tener un problema claro, y te hablan de una serie de cosas que no entran dentro de los parámetros de la mínima lógica de un encuentro presuntamente extraterrestre. Incluso en la ropa que llevan los alienígenas, van vestidos, parece que van disfrazados mucho con túnicas, con pertrechados de una forma que no es la más apropiada a un astronauta de otro planeta, pero no porque desconozcamos, porque precisamente reconocemos que parece que van disfrazados como un payaso, como algo que no tiene sentido. Y claro, atrevido a penetrar en estas capas del fenómeno OVNI, han propuesto de que quizás sea un teatro las entidades para engañarnos, para trasladarnos quizás un mensaje oculto como el de los sueños, que es un mensaje trascendental, simbólico, metafísico, filosófico, y que es como un koan, como esas preguntas que no tienen sentido de cómo suena una palmada de una sola mano, o si un árbol cuando cae dentro del interior de un bosque y no hay nadie para escucharlo, suena o no suena, y cosas de esas. Pero yo creo que la explicación sería incluso más sencilla, y es que, como estamos hablando de un proceso equivalente, que no es igual, equivalente al que se produce durante el estado onírico, durante nuestras etapas del sueño, donde podemos vivir dentro de una piña debajo del mar y verlo completamente normal, o que nuestro coche sea una caja de cartón, y cuando despertamos nos damos cuenta y decimos, hay que ver que he soñado que estaba conduciendo dentro de una caja y lo veía. Yo creo que ese mecanismo, este modus operandi fenómeno ovni, funciona de una manera análoga. Ciertas cosas con ese componente de absurdo que encontramos en manifestaciones oníricas, porque todo encajaría dentro de una enorme arquitectura psíquica que se está produciendo, que se está proyectando ante nuestros ojos en una suerte de realidad virtual. Para los testigos no hay duda de que lo que está viendo es real, físico en ocasiones, que se integra dentro de la realidad que él tiene accesible. Por ejemplo, si la nave aparece delante de un árbol, las ramas impiden que pueda ver con claridad el objeto, o sea que hay una compenetración y una diáfana, y que no le lleva a pensar al testigo que se encuentra ante algo imaginario. Y yo creo que el proceso tiene esas similitudes con el onírico humano, y por eso encontramos esa serie de componentes ilógicos incrustadas en los relatos.
Entiendo. Pasamos a hablar, porque me gustaría ver un poco más en profundidad del agente externo. ¿Tú qué has llegado a pensar que podría ser? Pues eso es lo más complicado. La pregunta del millón de euros, que el euro yo creo que está más alto que el dólar. Y yo creo que radicalmente diferente de todo lo que hemos pensado hasta el momento. No creo que sean entidades, no creo que sea una civilización, no creo que sea una inteligencia que viene de una realidad paralela, de un universo desconocido, que sea un sistema de control, que sea el inconsciente colectivo como tal. Yo creo que hay porciones de la realidad que nos son vetadas a nuestros sentidos ordinarios, porque hay un detalle interesante que no me resisto a comentarte, y es que casi todas las personas que han tenido encuentros forteanos, que han tenido a lo largo de la historia encuentros o encontronazos, según el caso, con extrañas entidades, criaturas, seres de todo tipo, maléficos, angelicales, hadas, duendes, Bigfoot, apariciones marianas. Los estudiosos, los investigadores que se han ocupado de delimitar, de intentar acotar estos terrenos pantanosos, han señalado que los testigos se encontraban en un estado de trance, en un estado no ordinario de conciencia, y para mí resulta paradójico, incluso tremendamente sospechoso, que una persona que se encuentra a la Virgen María, los famosos videntes, estén en un trance, que la gente que veía duendes y hadas decían que tenían una doble visión, una capacidad extrasensorial diferente a la del mundano, que le permitía ver a esta comunidad secreta, que la gente que ve fantasmas tiene el don de ver a los fantasmas, y que ahora nosotros, en plena era tecnológica, en la época del microondas, del ordenador, de la bomba atómica, las personas que dicen que han visto ovnis, los investigadores, incluso los defensores de la hipótesis extraterrestre, hayan dicho que los observadores se hallan en un estado no ordinario de conciencia. Esto quiere decir que quizá los elementos que se consideraban colaterales, junto a esto, hay que decir que un testigo ovni posteriormente puede sufrir en su casa fenómenos poltergeist o tener sueños premonitorios. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver que tú veas una nave extraterrestre pasar por frente a tu casa, o que hayas tenido la oportunidad de ver un aterrizaje ovni, para que después tu domicilio sufra de fenómenos paranormales, que veas fantasmas, que tengas esos sueños premonitorios? Entonces, los investigadores pues simplemente decían, abrían una carpeta y decían fenómenos colaterales. Pues la gente que ve ovni también, ya te digo que incluso los defensores de la hipótesis extraterrestre no pueden negarlo, porque está negro sobre blanco en la literatura, de que hay una serie de elementos ahí pues extraños y desconcertantes asociados a la visión de estos objetos, pero que lo decían que eran como colaterales, como efectos secundarios. Pero claro, la gente que veía a la Virgen le pasaba lo mismo. La gente que veía a las hadas y los duendes también tenían esta serie de acciones. Por tanto, yo me pregunto, ¿no será que lo colateral sea lo visual, la estética de los diferentes fenómenos forteanos que nos hipnotizan, nos deslumbran, porque son sencillamente abrumadores a nivel visual, de ver una nave, un platillo volante repleto de luces de colores, cómo despliegan una rampa y bajan unos seres realmente
pertrechados con escafandra, con pistolas de rayos, y claro, ya pensamos que eso es lo máximo, que ya no hay nada más, que lo demás puede ser ya añadido. Pues no, quizá eso sea lo menos importante. Ya esto es una guía por mi parte decir esto, pero yo creo que pite en lo otro. Fíjate que, por ejemplo, los escépticos, los investigadores que defienden y psicosocial, siempre han argumentado que, para empezar, no existe nada anómalo ni extraño ni desconocido detrás del fenómeno ovni, que se trata de una suerte de contagio, de histeria colectiva, de un constructo cultural y que la gente imagina después de tener un estímulo visual indeterminado de un helicóptero, una luz en el firmamento que no llega a identificar, de la luna vista mejor en una niebla, y su mente transfigura y con lo que ha leído en la prensa, en los libros, ha escuchado en la radio, ha visto en televisión, en las películas, pues ya piensa que es un platillo y la mente funciona de una manera alocada. Pero fíjate, fraude, lo curioso es que si una persona se inventara o fuera presa de un contagio, reproduciría, creo yo, los mismos detalles. Los detalles que ha leído en un caso que ha ocurrido en un pueblo cercano o en una ciudad en otro país, porque ya la forma de ganar crédito delante de los investigadores y de los periodistas, contar algo que otra persona ha contado. Sin embargo, a nivel estético, cada uno cuenta que ya de alguna manera está provocando cierta incertidumbre o sospecha, porque no está contando algo que otro ha visto en otra parte del planeta. Pero lo curioso es que no trasladan la foto fija del fenómeno, la varían, pero la letra pequeña, la que muchas veces no aparece en los artículos, ni en los documentales, ni mucho menos en las películas, que es que los testigos estén en ese trance, que tengan esas secuelas normales después de su experiencia, pues sí las cuentan. Este fue otro de los detalles que me llamó a mí poderosamente la atención analizando el modus operandi. Me pregunté lo más básico: ¿por qué una persona que ha visto la misma nave que otra persona en otro lugar, y sin embargo sí dice que ha tenido sueños premonitorios, que ha desarrollado poderes de curación y que ha tenido otra serie de fenomenología paranormal, si eso no aparece en la mayoría de artículos? Entonces, quizás lo que se consideraba como que no tenía tanta importancia, que primero era el extraterrestre, y después ya que si uno tenía telepatía o que si uno podía, pues eso como que ya es un extra, pero claro, y no extraterrestre. Entonces, yo me pregunté si lo colateral es lo importante y lo epifenomenológico, lo que se produce al margen del fenómeno central, es esa visión que hace que nuestra información mental, nuestro bagaje sociocultural sea de una visitación extraterrestre, porque en esta época es lo que toca, y hace que nos impida llegar más allá de lo que nos está contando este agente externo, que sería demostrarnos que hay, aún a día de hoy, ni el microscopio ni el telescopio pueden llegar, ni en lo cercano ni en lo lejano, que hay cosas que se escapan a nuestros sentidos, que hay un universo, una realidad a la que puede acceder nuestra mente, que puede tener información sustancial sobre de nuestra existencia y de la existencia de todo el cosmos. Vale, y entonces ya última pregunta, José Antonio, porque creo que llevamos ya más de una hora. ¿Hay excepciones
¿Te has encontrado con algún caso que no puedas enmarcar dentro de la distorsión? Hombre, si por ejemplo, si lo ocurrido en Roswell fuera verdad, que se ha estrellado una nave espacial y que los norteamericanos tienen a los seres metidos en formol o en alcohol, o lo que lo tengan, o crionizados como los tengan, un caso que explicaría la hipótesis extraterrestre convencional. No lo sé. Yo no. Lo que sí estoy convencido, y yo creo que ya esto va a ser también definitivo a los pocos creyentes de la hipótesis extraterrestre que me estén aguantando después de una hora despotricando. Es que si mañana mismo aterrizara una nave alienígena real de la Casa Blanca, fuera fotografiada por miles de teléfonos móviles, por las cámaras de la CNN, de la CBS, era por todo el mundo y ya no hubiera dudas porque no se podría ocultar de que los extraterrestres han llegado a la Tierra, ese puntual avistamiento no podría explicar de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas que tenemos acopiadas los investigadores desde el año 47. Y eso es lo que a mí me interesa. La mayoría de los ufólogos lo que quieren demostrar es que los extraterrestres han llegado. Les trae el pairo lo que diga la literatura, lo que diga la casuística. Ellos van persiguiendo un fin, que es el fin justifica los medios. Pues si el fin es que los extraterrestres estén aquí, lo demás, a mí no. A mí lo que realmente me llama la atención es tanta gente en el planeta que durante un tiempo han estado contando experiencias bizarras, desconcertantes, asombrosas de la llegada al planeta de unos supuestos extraterrestres que no lo eran, pero que lo veían como tales, que interaccionaban con ellos, que hablaban, que viajaban a bordo de sus naves y que tenían una materialidad indicando que esto no se trataba de un simple fenómeno o trastorno psicológico, y yo para eso es lo que intento encontrar explicación. Si después se llegase a descubrir que de camino los extraterrestres han llegado a la Tierra, bienvenido sea, pero ya te digo que imagínate, después de extraterrestres de llegar a la Casa Blanca, tiene una rueda de prensa y un periodista levanta la mano y le pregunta, dice, bueno, ¿y un primo tuyo o tú mismo estuviste en España en el 54 cuando hubo un aterrizaje en Villares de Sants? ¿O vosotros estuvisteis en Voronezh en el 89? El defensor de la hipótesis extraterrestre lo que dice es que puede haber multitud de forteanos provocados por diferentes entidades y que cada uno tendrá su padre y su madre, pero que los extraterrestres son los extraterrestres. Pero yo creo que es imposible que el ser humano sea tan especial, tan importante como para que seamos el centro del universo, nunca mejor dicho, para que no solamente los alienígenas, sino que los difuntos vuelvan del más allá a visitarnos, la Virgen María también, el Bigfoot por los bosques de Norteamérica lo vean, le disparen y nadie pueda hacerle una fotografía, y las hadas y los duendes hayan estado también durante largo tiempo haciendo trastadas, los ángeles hayan llegado, los demonios, y que nadie, ninguno de los temas hayamos tenido la suerte de demostrar. Dice, mira, los ufólogos son unos inútiles, los criptozoólogos también, porque nosotros los parapsicólogos sí tenemos una foto de un fantasma, sí tenemos una filmación de un fantasma y sí podemos demostrar claramente si es cierto. Lo de los platillos volantes ya lo demostrarán. Y claro, el que ninguno de los estudiosos de los diferentes campos de los anómalos hayamos sido capaces de demostrar lo que están, demostrar a nivel empírico lo que estamos investigando, pues yo creo que es otra prueba de que hemos estado analizando los tentáculos del mismo animal, del mismo pulpo,
cada uno pensábamos desde nuestro área que cada tentáculo era especial, que cada tentáculo era nuestro, que no tenía nada que ver con el tentáculo que tenía el otro, y al final decían fenomenológico, que no pulpoide. Bueno, a mí en lo personal ya te he dicho que me parece una teoría muy interesante, no solo por el desarrollo, ¿no? Cómo vas desengranándolo por lo menos entretenida. Sí, no, pero aparte porque explica muchísimas cosas que las otras teorías vistas por separado no eran capaces de explicarlo todo tan satisfactoriamente, por así decirlo, como el tema de lo absurdo que estábamos hablando. Pero es que además es una cosa que nos saca de la línea de siempre y no permite que la ufología se acomode. Entonces, cuando salimos, igual, cuando se nos pone algo nuevo sobre la mesa y salimos de lo cómodo, igual es eso lo que nos permite pues seguir avanzando y tirando hacia adelante. Así que, José Antonio, muchísimas gracias de verdad por compartir tus conocimientos con nosotros. Encantadísima de tenerte aquí, oye. Pues ha sido un auténtico placer, Sonia, y espero volver muy pronto. Claro que sí. Y pues nada, hombre, siempre que quieras. Pues nada, chicos. ¿Perdona? ¿Para qué te das hoy? No, hombre, pero si a mí me encanta, por favor. ¿Qué os iba yo a decir, chicos? Tenéis links de interés abajo en los comentarios o en la descripción, lo de siempre. Libros, la web de José Antonio y pues nada, poco más. Iros a códigooculto.com y podéis leer los artículos que escribimos los dos. Y pues nada, ¿algo más que quieras añadir, José Antonio? Que nada, que me he encontrado muy a gusto. Ay, qué bien, eso es lo mejor que me podías haber dicho. Pues nada, gente, como siempre, aquí hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.